Vampiros, zombies, demonios, asesinos, muñecas, brujas y relaciones tóxicas. Miles y miles de películas de terror salen cada año. Pero, ¿cuándo fue la última vez que una película te dio miedo de verdad? El cine de terror lleva más de 130 años existiendo y es imposible que nunca hayas visto una película de terror. Drácula, Viernes 13, It, Actividad Paranormal, Scream o alguna del Conjuro. Es más, seguro te acordás de esa película que viste de chico y que te dejó traumatizado. Esa película que después de verla no querías ir al baño solo por miedo a que te pase algo. La mía fue Sexto Sentido. Veo gente muerta. Y es curioso, ¿no? Cómo las películas que nos generan ansiedad, estrés, miedo, incluso traumas, pueden gustarnos tanto. Pero ese es justamente el problema. Porque antes veíamos películas de terror y no podíamos dormir. Y ahora ni siquiera nos asustan. ¿Será que las películas de terror dejaron de dar miedo? ¿O en realidad nunca lo hicieron? Es por eso que en los próximos minutos te voy a contar la evolución de las películas de terror, los 3 errores que cometieron y los que por fin corrigieron. Y además al final te voy a contar la razón de por qué las películas de terror ya no dan miedo. En 1896 tendríamos la primera película de terror de la historia, La Mansión del Diablo, dirigida por el ilusionista francés Georges Méliès. Esta cinta sería la primera en traernos al diablo a la gran pantalla, algo que no se había hecho hasta la fecha. Sin embargo, no sería hasta 1930 donde el cine de horror se consolidaría con la creación de los monstruos clásicos. Estoy hablando de Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo. Lo loco es que no son películas de terror, sino que un reflejo del miedo que sentían las personas de esa época. Algo que lo refleja claramente son las películas de Drácula y en especial la de Frankenstein. El terror antes sí funcionaba. No dependía de los sustos, de los gritos, de la sangre, de los efectos especiales, no dependía de nada de eso. Solo tenían que tocar los miedos reales de las personas. Es por eso que los monstruos clásicos todavía siguen existiendo, con disfraces, con remake, con reinterpretaciones y con nuevas continuaciones constantes. Si no me crees, está el caso de Drácula, de Nosferatu y en especial el más reciente, el de Frankenstein, interpretado por el actor popular del momento, Jacob Elordi. Y esto es porque los monstruos y los demonios siempre cambian, pero los miedos nunca desaparecen. Y justamente partiendo de acá es donde llegamos a la era dorada del terror, los años 70 y 80. En estos años el terror llegaría a su prime, una época que para muchos sigue siendo la era dorada del género. Ya dejamos atrás los castillos, las criaturas, los científicos locos. Ahora todo podía pasar en una casa, en un pueblo, en una escuela o en una familia. Y por primera vez en la historia sentías que lo que estabas viendo podía pasarte a vos. Pero quizás el cambio más importante de esta época sería el nacimiento de los slashers. Y para los que no conocen de qué estoy hablando, me refiero a los personajes como Jason, Michael Myers, Freddy Krueger o Ghostface. Asesinos que te perseguían y mataban de forma brutal, generalmente a adolescentes. El éxito de estas películas fue tan grande que durante años reemplazaron a los monstruos clásicos como Drácula o Frankenstein. Y no solo eso, se transformaron en el subgénero de terror con más impacto cultural de la historia, logrando ser franquicias enormes como lo es Halloween, Viernes 13 o Scream. Pero esta época no solo destacó por los slashers, también fue una de las etapas más creativas para el terror. Tuvimos Alien, El Resplandor, The Thing, The Evil Dead, La Mosca, películas que no solo innovaron, crearon la fórmula que el terror seguiría usando durante décadas. Fórmulas que traían muchísimo éxito, pero también el primer gran fracaso del género. Si te está gustando el video no te olvides de suscribirte, porque todas las semanas estoy trayendo contenido como este. Ahora sí, sigamos. Y finalmente llegamos a los años 2000 y a la actualidad. Y para este punto ya los slashers empezaban a cansar. Después de décadas de secuelas, fórmulas repetidas, clichés, ya todos sabíamos qué iba a pasar. Quién iba a morir, quién iba a sobrevivir y hasta cuándo te iba a aparecer el susto. Y con esta lógica, el terror estaba viviendo su peor momento en toda su historia. Es por eso que el género necesitaba renovarse. Y es ahí donde surgió El Juego del Miedo. Una película que sorprendió por su bajo presupuesto, sus giros de finales impactantes y un dilema moral que atrapaba al público. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para sobrevivir? Sin embargo, no fue la única película en destacar. El Aro, Actividad Paranormal, Destino Final, películas y sagas que se volvieron revolucionarias. El cine de terror volvía a respirar un nuevo aire, nuevas fórmulas, nuevos subgéneros. Por un momento, todo se sentía nuevo otra vez. Pero, sin embargo, volvieron a cometer el mismo error. De repente empezaron a salir decenas de películas que copiaban la misma fórmula. Torturas, casas paranormales, muñecas poseídas. Y cada 5 minutos te salía uno de estos. La famosa cámara en manos que al principio nos hacía pensar que lo que estábamos viendo era real, al final se terminó transformando en una parodia de lo que proponía. Y acá es donde aparece el primer error del cine moderno: el abuso de los jumpscares. El terror dejó de tratar de construir historia, tensión y un buen desarrollo de personajes y se centró solamente en tratar de asustarte. Pero hay una gran diferencia entre miedo
y susto. Por esta razón es que muchas películas que duran 2 horas fracasan. Solo te asustan un ratito y a veces ni siquiera eso. Y a partir de esto es que se empezaron a escuchar frases como: las películas de terror ya no dan miedo, esto no da miedo, da risa. Cada año salía una película nueva, pero siempre usaban la misma fórmula. Y eso nos lleva al segundo gran problema. Hoy en día es muy común entrar a ver una película y sentir que es la misma que viste siempre. Mismos personajes, mismos conflictos, mismo desarrollo, mismas historias, mismo final. Y a pesar que estuvieran en su peor momento, de vez en cuando salía una película medianamente buena. La llegada de las plataformas como Netflix, Prime Video o HBO nos dieron más películas, más directores, más ideas, más calidad, o por lo menos eso me gustaría decirte, pero la realidad es que no fue así. En muchos casos pasó lo contrario, se empezó a producir muchísimo contenido, pero no necesariamente películas de calidad. Es por este motivo que los estudios decidieron hacer lo único que sabían hacer bien: traer de vuelta a los clásicos. Películas como Halloween, Scream y películas que tenían el objetivo de traer a los fans del pasado, y algunas lo lograron, pero otras no. El problema está en que cuando repetís una fórmula muchas veces, llega un punto en el que ya no funciona. Y es lógico esto, deja de ser original, ya sabes qué va a pasar, cómo va a pasar, incluso cómo va a terminar. Y justamente esto nos lleva al tercero y último problema: el terror de TikTok. Hoy vivimos en un mundo donde todo compite por nuestra atención. TikTok, Instagram, Short, YouTube, streamings, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya. Y quieras o no, eso también incluye a las películas. Porque hoy tenemos menos paciencia para la construcción de personajes, la historia, los silencios, la atención. Queremos que todo pase rápido, que llegue rápido a ese punto de la acción. Si no, directamente la sacamos. Y eso es todo lo contrario del por qué el terror funcionó desde un principio. Recordad lo que dijimos al principio: el terror clásico funcionó porque se tomaba el trabajo de construir, esperar e incomodar, y se daba el tiempo de desarrollar a los personajes y a su historia. Pero hoy vemos todo por clips, trailers, spoilers, críticos e incluso resúmenes de YouTube. Muchas veces conocemos el final de la película antes de ir a verla. Y quieras o no, eso mata al cine. ¿Qué sentido tiene ver algo que ya sabes que va a pasar? Entonces, ¿realmente las películas de terror ya dejaron de dar miedo? ¿O el problema somos nosotros? A pesar de todos los problemas que ya te conté, el 2025 y el 2026 son los años que más películas de terror se estrenan. Pero ¿cómo pasó esto? Básicamente las películas hicieron exactamente todo lo contrario de lo que ya te conté. Un ejemplo claro son las dos ganadoras del Oscar, Sinners y Weapons, o La Hora de la Desaparición. Pero fuera de lo que son las premiadas por el Oscar, también tuvimos varias películas en estos años que sí realmente valieron la pena. Get Out, dirigida por un director que hacía comedia. Heredity, que vino de un tipo que nunca había hecho terror antes. Incluso Talk to Me, que le hicieron dos hermanos australianos, eran youtubers. Quién sabe, de acá a unos años también soy director y estoy en Hollywood. Ojalá. O incluso la reciente película de terror del año, Obsesión, de la que todo el mundo está hablando, que fue hecha por un youtuber de comedia. Un joven youtuber de 26 años con apenas 1 millón hizo la mejor película del año, algo que Hollywood no logró hacer con un presupuesto muchísimo más alto. Y esto es un golpe gigantesco para la industria. Porque acá queda demostrado que no importa cuánto inviertas, si tu historia es mala y cero original, va a fracasar. La historia de esta película sigue a Ver, un chico tímido que usa un amuleto sobrenatural para que su amiga se enamore de él. Seguro que todos conocemos a varios que harían lo mismo. El problema es que lo que deseó de una manera inocente termina siendo su peor pesadilla. Básicamente la misma historia que vimos miles y miles de veces. Por ejemplo, la pata de mono en Los Simpsons. ¿Por qué Obsesión es un éxito? Básicamente porque la víctima principal, Nikki, no está poseída. Sigue siendo ella misma, solamente que atrapada en una necesidad afectiva llevada al extremo. Y eso lleva al espectador a que empatice e incluso que se ponga a pensar qué te podría pasar. El director no buscó algo sobrenatural, un demonio o un monstruo. Buscó una relación tóxica de una pareja celosa, pero llevada a otro nivel. Y eso tan simple funciona porque vos en algún momento lo viviste o viste a alguien cercano que sufrió esto. Básicamente empatizás con el problema porque es algo que sucede, algo de la vida real. Pero fuera de esto, incluso en una premisa tan básica y tan usada, hay algo de originalidad. Porque el personaje que más sufre no es Per, es Nikki. Ella está obligada a cumplir el deseo de él sin su consentimiento y sin su voluntad. Pierde toda autonomía y es prisionera dentro de su cuerpo. Es por eso que esta película pasó a la historia como una de las películas que menos invirtió y más éxito logró.
Pero hay algo que une a estos casos de éxito: Obsesión, Cine, Get Out, Weapons. Todas estas películas tienen algo en común y es lo que te voy a contar ahora. Todas funcionan porque tienen algo que decir. No solo quieren asustarte, quieren hablarte de algo: del racismo, del duelo, del amor obsesivo, de la pérdida de control, de cosas que tal vez vos viste o sentiste y nunca te animaste a contarle a nadie. Y cuando una película deja de buscar sustos y trata de encontrar ese miedo que sentiste, es cuando realmente volvés a esas noches en las que no podés dormir. Y justamente esto es lo que el género realmente olvidó por muchos años, y es lo que se está volviendo a hacer ahora. Las películas de terror no dejaron de dar miedo, las malas películas de terror dejaron de hacerlo. Las que siguen conectando con el público son las que entienden que el verdadero horror no está en la pantalla, están los miedos que viviste vos. Pero hay algo mucho más importante, hay algo que todavía no te conté en todo este video. El género de terror no es el único que tuvo grandes fracasos. Y si no me crees, mira este video donde hablo de los grandes fracasos de la saga Mortal Kombat. Hacé clic acá y nos vemos allá. Chao, chao.